Antes de comenzar con esta presentación, quiero saludar a nuestro hermano país del Brasil y agradecer especialmente la invitación realizada por el Consulado Argentino en Recife en cooperación con la Secretaría de Cultura del Estado de Pernambuco, cuya capital es Recife. El objetivo de esta presentación es analizar y transitar por la historia del Brasil a través de una selección de obras de arte. Para esto tomaré episodios, lugares, personajes dentro de un espacio temporal que se extiende desde el siglo XVI, con la llegada de los portugueses a las costas del norte del Brasil, hasta el siglo XIX, en el que el mismo se independiza de Portugal. Desde su conformación, el Brasil fue pensado como un proyecto portugués sumado a la raza africana, cuando la realidad es que su conformación fue el resultado de la unión de tres grupos sociales: el grupo nativo indígena y habitante del lugar, los europeos, en este caso los portugueses, los esclavos africanos traídos desde el siglo XVI a estas tierras. Con esta imagen quiero mostrar el rol clave de los indígenas en el desarrollo del norte del Brasil, ya que fueron ellos los que aportaron su mano de obra, eran los que conocían la zona y los cultivos. Incluso algunas tribus lucharon con los portugueses en defensa de la tierra, además de ser los verdaderos dueños del lugar. Desde la cartografía podemos observar cómo veían los portugueses estas tierras, detallando en este caso 146 accidentes geográficos. A lo largo de la costa se establecieron las primeras ciudades y puertos. Incluso se ha hablado de un archipiélago de ciudades, ya que no estaban estrechamente conectadas. Ese contacto se establecía a través del mar y a veces estaban más vinculadas con Lisboa que entre ellas mismas. Eran puertos que servían de nexo de intercambio comercial de productos brasileños con productos manufacturados europeos. En esta imagen se representan los indios recolectando el pau-brasil, muy requerido por los primeros colonos, ya que la extracción del mismo y de sus cortezas servía para tintes de textiles en Europa. También podemos observar cómo veían los europeos el exotismo de su flora y de su fauna. Esta obra se denomina la primera misa realizada en Brasil, realizada por Víctor Meireles, que fue el primer artista brasileño que expone esta misma obra en el Salón de París en 1861, lo que nos da una idea y nos muestra cuán importante fue el desarrollo de la Academia Artística en el Brasil, cuán pronto iniciaron un proceso de institucionalización del arte. En este caso representa a indios y portugueses asistiendo por primera vez a una misa celebrada por Fray Enrique de Coimbra, quien acompañó a Álvarez Cabral a estas tierras. El altar se halla desplazado hacia la izquierda dentro de un paisaje tropical. Las masas de personas se hallan distribuidas en forma elíptica, girando alrededor de ese altar, en el cual recae el foco de iluminación principal, siendo el punto donde confluye toda nuestra atención. Podemos observar a indígenas en primer plano y hacia la izquierda. Hay una utilización de lo romántico en lo exotismo de la imagen. El artista está contando un relato que no ha vivido. Esta imagen fue utilizada también en el billete de 1000 cruzeiros emitido en 1953. Imagínense por cuántas manos pasó esta imagen tan importante para la historia del arte del Brasil. En esta imagen vemos la adoración de los Reyes Magos, realizada por el pintor Vasco Fernández entre 1501 y 1506. Uno de los Reyes Magos ya aparece bajo la forma de un indígena. Es la primera vez que un indígena aparece representado en la pintura portuguesa. Pedro Álvarez de Cabral sería el personaje arrodillado. Quizás sea su único retrato verdadero,
que apareció por primera vez publicado en un libro en Lisboa en 1807. Esta imagen es relevante porque se convirtió en el rostro oficial del conquistador y del antiguo billete también de 1000 cruzeiros. Haciendo un salto un poquito posterior, casi de 100 años, vemos que estas tierras fueron continuamente asoladas por franceses y holandeses. De hecho, los holandeses toman la región nordeste del Brasil alrededor de 1630. En 1637 llega el conde militar Mauricio de Nassau-Siegen a Pernambuco, con la misión de asumir el gobierno del Brasil holandés, periodo que se extiende desde 1630 aproximadamente a 1654. Vivió en Pernambuco y exploró el interior del Brasil, a diferencia de los primeros conquistadores portugueses. Modernizó el país transformando las ciudades, como por ejemplo Recife, con calles, puentes, carreteras. Esto también está relacionado con la explotación de la zona, lo cual llevó a grandes mejoras en general. Hubo un gran crecimiento de los ingenios azucareros, principalmente. Una de las características más importantes de Mauricio de Nassau fue que trajo consigo quizás el mejor equipo de artistas y científicos que cualquiera pudiera reunir en Europa en ese momento. Su patrocinio a los pintores dio como resultado obras que muestran diferentes razas, paisajes y naturalezas muertas. Los artistas que vinieron con él fueron Franz Post y Albert Eckhout. Albert Eckhout se centró en representar personas, plantas y animales de la región. Franz Post se dedicó mayormente al paisaje del Brasil. Estas obras etnográficas de Eckhout, que veremos a continuación, realizadas entre 1641 y 1643 para Mauricio de Nassau, fueron posteriormente entregadas a su primo, el rey Federico III de Dinamarca, y permanecen hasta hoy en el Museo Nacional de dicho país. Son imágenes muy relevantes, ya que se dice que en su trabajo aparecen las primeras imágenes realistas de las tribus Tupí y Tapuya. Esta imagen está representada por 8 indios Tapuya y 2 mujeres que observan la danza. Tradicionalmente vivían de la caza y de la pesca y de la recolección de algunos frutos como la yuca o mandioca. Eran nómades, les gustaba vivir al aire libre. Por esto mismo, les costó adaptarse a las normas que pretendían imponerle los europeos. Los representó con su característico peinado de hongo, con su aspecto corpulento y esos rostros duros que los hacían muy temidos. Vemos estos personajes que no acostumbraban a usar ropa y sí se adornaban sus lóbulos de la oreja, sus labios superiores con colmillos, con piedras, y se hallan danzando con sus armas para la guerra. En la mano derecha, la mayoría de ellos sostienen un lanzador de dardos y los dardos, ¿no? Y en la izquierda un garrote con los bordes afilados, decorados con plumas, siendo ellos muy hábiles en este manejo. En la ideología europea de la época se decía sobre ellos lo siguiente: los indígenas solo saben hacer guerra a los colonos. En la siguiente imagen vamos a ver a una mujer tapuya. El objetivo del artista, en este caso, era mostrar lo exótico del lugar. Si ustedes se fijan en detalle, van a ver que la mujer sostiene en su mano una mano humana y en su cesta una pierna humana. De esta manera, el pintor nos está diciendo que estas tribus practicaban el canibalismo. Estos rituales trataron de ser erradicados, sobre todo por las órdenes religiosas misioneras, específicamente los jesuitas, cuando llegaron a mediados del siglo XVI. A su costado representa un árbol que probablemente sea una acacia grandis. También representa un perro que no es autóctono. Pareciera con esto mostrar su relación con los blancos. En esta obra vamos a ver una mujer mameluca con un anacardo fructífero. El término mameluco, que resulta de la unión de la raza blanca y amerindia, se usa poco en Brasil, pero así está
definido el título de esta obra. En este caso vemos una mujer de tamaño natural, son obras grandes, si se fijan la dimensión, son 271 centímetros por 170 centímetros de ancho. Vamos a ver una mujer de tamaño natural, entonces, que mira directamente al espectador, muy adornada, con joyas y aretes a juego, un tocado verde decorado con perlas y ramitas de flores de naranjo. A su costado, un anacardo, que es el árbol que da las castañas de cayú, representado con la precisión realista de la pintura flamenca, que era, digamos, la característica de la pintura holandesa, esa precisión y el detalle de copiar del natural en una forma casi milimétrica. En los pies se hallan 2 cobayos y las flores que lleva y la vida vegetal a su alrededor era la forma que utilizó el pintor para representar la fertilidad del Brasil, subrayando la producción de los cultivos de la zona, de los cuales ellos estaban asombrados realmente porque eran especies que no existían en Europa. También vamos a ver, me gustó esto de mostrar que el artista pinta a la mujer. Hay varias imágenes de mujeres en sus representaciones. En este caso, vemos la representación de una mujer africana que está representada de pie contra la costa y a su lado palmeras y un árbol de papaya. El niño desnudo a su lado es probablemente su hijo, aunque el tono de la piel del niño es varias veces más claro que el color de la madre. Eso nos está hablando de una cruza de razas. Y tiene en su mano el niño un ave y el fruto del maíz. O sea que siempre están mostrando como los frutos exóticos de la tierra. En segundo plano vemos los pescadores al fondo, amerindios a lo largo de la costa y más al fondo en el horizonte los barcos europeos. Como está diciendo que la presencia del europeo en el lugar. La mujer, a su vez, está utilizando un sombrero y si se fijan bien, está decorado con plumas de pavo real y una pequeña pipa de arcilla blanca que está metida en la faja de su cintura. También vemos que tiene anudado alrededor de su cuello collares de perlas blancas y de cuentas de coral rojo, que no cubren sus senos. En cierta forma, está enfatizando la sexualidad, la fecundidad y la prosperidad, reforzado por esa cesta tipo cornucopia que lleva en sus manos, que rebosa de frutas tropicales. También presentó al hombre africano. Según un gobernador, este decía que en Brasil las propiedades más sólidas son los esclavos, porque por esta razón la riqueza del hombre se mide por la cantidad que poseían de ellos, porque tierras hay suficientes, pero solo el que tiene esclavos puede ser dueña de ellas. Fue la gran mano de obra del Brasil. El otro pintor que vino con la corte de Mauricio de Nassau fue Franz Post. Este pintor se lo conoce sobre todo por haber sido el pintor del Brasil. Pintó concretamente en la zona de Pernambuco y el delta del río San Francisco. No es difícil imaginar la sorpresa y fascinación que habrá tenido este joven artista de la escuela de Haarlem por este lugar en el trópico, con otros paisajes, otras luces, acostumbrado a los horizontes bajos y la llanura de Holanda. Esta imagen que puse recién es una pintura de un artista holandés del siglo XVII. Y fíjense cómo se repite en ambos pintores, este no estuvo en América, pero cómo este pintor, Franz Post, repite, digamos, lo que él había aprendido en su pintura, digamos, en su escuela natal en Holanda. Entonces esto al principio él lo va a repetir y va a tener como un esquema de pintura que lo va a repetir en varias de sus obras. Hay ciertos críticos que dicen que estos paisajes eran imaginarios. Lo que sí se sabe es que Post tomó muchos apuntes cuando estuvo en Brasil. Utilizó una paleta sobria, sin colores estridentes y con efectos atmosféricos del estilo tonal holandés, que es lo que vemos en la otra pintura, la pintura
superior a la izquierda. En esta pintura, en general, vamos a ver, y en la mayoría, este pintor divide el espacio como en 3 planos. El primer plano está dominado por todo ese follaje verde y la vegetación. En la zona intermedia, tonalidades tierras y ocres. Y hacia la lejanía, los azules brumosos. Es esto que decían los críticos de que este artista como que tenía un esquema de representación y después iba acomodando estas casas, estos lugares. Al observar estas composiciones parecen como escenas armadas. Fíjense que pone como 2 árboles de un lado y del otro que contienen la escena. Los edificios que aparecen en segundo plano son las ruinas, que dan al nombre al título, de San Cosme y San Damián, a la izquierda, y el monasterio franciscano de Igarasú al centro, a la derecha. Realizó, bueno, ya habíamos dicho, estos bocetos in situ, y digamos, estos bocetos realizó pocas obras en el lugar, sino que lo que hizo fue, al volver, compuso muchas más pinturas, y esto le generó un gran ingreso económico. En esta última etapa que él, digamos, realizó en Holanda, pareciera que ya no le importa tanto la exactitud de mostrar el paisaje, sino sí poder transmitir el espíritu del lugar. Es decir, lo que intentó mostrar fue una tierra lejana, poblada de plantas y animales exóticos. Hace como un inventario de la fauna local y la repite en otras obras, que si ustedes después se ponen el nombre del artista y analizan sus obras, van a ver que muchos aspectos que yo les estoy mostrando acá se van a repetir, como en el caso del armadillo y el sapo gigante en primer plano a la derecha, también los frutos y las plantas en plena floración, y en el centro de la escena los habitantes del lugar, donde están representadas las 3 razas que poblaban en Brasil en aquella época: los negros africanos, los indios nativos y en este caso hay un europeo. Así como había ingenios azucareros, también existían las grandes extensiones del cultivo de la mandioca, que era de gran valor nutricional para los indígenas. Vamos a ver que se repite este esquema. En primer plano está representado el ingenio, en segundo plano la senzala o la casa comunitaria para los trabajadores esclavizados, algo así como un cuartel o gran construcción con techo donde se dormía. Y en tercer plano, la casa grande, donde vivían los dueños o administradores de la plantación. Y más, digamos, para dar esa sensación de profundidad y perspectiva, esas tonalidades azules típicas de la pintura flamenca y nórdica europea, nos genera esta sensación de profundidad y perspectiva espacial. En la fase de madurez del pintor, entonces, como dijimos, entre 1660 y 1669, hay una realización más espontánea de sus pinturas y ya no existe la preocupación tan documental. Los paisajes van a ser ideales y a menudo ricos en detalles pintorescos. Ahora vamos a saltar a una pintura del siglo XIX. Nos vamos del siglo XVII, llegamos al siglo XIX. En esta obra, lo que a mí me interesó en esta obra es mostrarles el tema, que representa la batalla de Guarapes. ¿Qué es esta batalla? Es importantísima, digamos, esta obra, ya que gracias a la victoria portuguesa en esta batalla se terminó con la presencia holandesa en el Brasil. O sea, es una obra pintada en el siglo XIX que representa un episodio del siglo XVII. Los colonos portugueses tuvieron que oponerse a los holandeses en gran parte con sus propios recursos y con aliados negros e indígenas, aprovechando su conocimiento de las condiciones locales. Por eso es que al comienzo de esta presentación me pareció de vital importancia remarcar que el proyecto del país se gestó con las 3 razas que aquí son representadas:
Por lo tanto, esta lucha se cuenta en la memoria histórica del Brasil como la colocación de la semilla de la nacionalidad brasileña. Evitando el exotismo racial, deja sobresalir un hombre nuevo, el hombre brasileño. Con la llegada de la familia real de Portugal al Brasil en 1808, ya que en ese momento la península ibérica era asolada por Napoleón, se abren los puertos a todas las naciones amigas del Portugal. Eso antes era solo permitido para la exploración del territorio a viajantes científicos y administradores vinculados a Portugal. Posibilitó de esta manera la llegada de viajantes europeos que buscaban explorar esta parte de América, motivados por objetivos de naturaleza científica y económica. En este caso, seleccioné uno de esos pintores viajeros. Con esta elección, y para ir finalizando, pretendo vincular la producción de imágenes del Brasil y de la Pampa Argentina elaborados por el pintor viajero alemán Johann Moritz Rugendas, quien retrató la vida, costumbres, paisajes de ambos países en el siglo XIX. Se inspiró en los viajes científicos de Humboldt por América, siendo él su mejor discípulo. Este pintor hará un gran recorrido por el Brasil, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Esta obra está representando el viaje que emprendían los esclavos desde África hacia el Brasil. Debido a que la esclavitud fue abolida recién en este país a fines del siglo XIX, es probable que Rugendas hubiera visto físicamente el mercado de esclavos. De alguna manera parece visibilizar las penurias de esta raza y la dominación racial. Este artista publicará sus imágenes litográficas en el libro Viaje pintoresco a través del Brasil. Como buen artista romántico, su interés estuvo puesto en el territorio no civilizado, en el entorno natural, el hombre dentro de un paisaje y no en lo urbano. En estas dos imágenes, el pintor deja un poco de lado el valor documental y muestra al indígena en un estado de naturaleza no contaminado por la sociedad, en un mundo que consideraba ideal en oposición a la civilización europea. La diferencia de calidad que ustedes van a encontrar en estas pinturas con respecto a las anteriores es que esto es una producción gráfica, o sea, fueron imágenes que fueron diseñadas por el pintor y después reproducidas por un taller litográfico. Por eso es que ven que son muy diferentes a las que vimos hasta este momento. Ahora vamos a ver una nueva imagen. Este es un óleo sobre tela, o sea que ahí se nota bien la diferencia, donde el artista se inspira en el poema La cautiva, escrita por el escritor argentino Esteban Echeverría, que representa a la mujer blanca raptada por los malones de indígenas. Es una escena de gran violencia, a diferencia de las obras anteriores que habíamos visto. Representa al indio como un salvaje de una gran fuerza física. La tensión de su cuerpo oscuro contrasta con la piel blanca de la mujer. El galope del caballo, casi suspendido en el aire, acentúa esa fuerza de la escena y la furia. En este caso, está representando la oposición entre civilización y barbarie. La mujer representaría a la civilización europea y el indígena a la barbarie. La imagen muestra entonces ese contraste entre los dos mundos. Para finalizar, tomo una apreciación que hizo el expresidente argentino Domingo Faustino Sarmiento, escritor precisamente de Civilización y Barbarie, y gran admirador de este pintor. Y al respecto decía que más allá de ciertos idealismos y gracias a su formación de pintor naturalista, Rugendas fue un gran narrador de las costumbres americanas para los europeos. Estos pintores que acaban de ver contribuyeron a dar visibilidad al continente americano, pero también sus obras sirvieron para que el propio pueblo se viera a sí mismo. Y también
este análisis dispara capaz dos preguntas. ¿Cómo se podría crear una mejor civilización? ¿O cuál es la verdadera barbarie? Y con esta reflexión vuelvo a agradecer nuevamente al Consulado Argentino en Recife y me despido de todos ustedes.